¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Muy bien. Pues nosotros aquí también trabajando y en esta ocasión les voy a presentar un video con respecto a la creación de un circuito. La creación de un circuito simple, ¿sí? En una tablilla protoboard, la cual tenemos que aprender a manejar. Para mis alumnos de electrónica, bueno, esto es muy importante, aprender a manejar la tablilla protoboard, ya que en esta tablilla hacemos las pruebas de los circuitos, de los componentes, de los elementos para ver si están en buen estado. Una vez que el circuito se pone en esta tablilla, sí que va a tener orificios y se comporta de la siguiente forma que les voy a explicar. Entonces veremos si el circuito hace la función que nos dice. Si prende el LED, si prende el motor, si reduce o no la frecuencia, el voltaje, la velocidad, la intensidad luminosa, ¿sí? Y vamos a verificar cómo es que funciona. Ya después que en la tablilla protoboard funciona el circuito, entonces garantizamos que los elementos están bien, están en buen estado y ya podemos pasarlos a soldar a una tablilla fenólica, ya sea con una tablilla universal, como es que tenga estos orificios, este tipo de componentes, de líneas y de columnas, o una tablilla fenólica para poder hacer un circuito propio, en donde hay que perforar y hay que hacer nosotros las pistas, sí, para que salgan a nuestro gusto. Pero lo más fácil es tener una tablilla universal protoboard. ¿Cómo funciona esta tablilla? De la siguiente forma. Debo de saber que estas dos líneas, aquí está de color azul y de color rojo, van a ser mi alimentación. Van a ser las líneas de alimentación de arriba y de abajo. Si yo decido, y si está marcado que el rojo es el positivo, entonces todas estas líneas o filas tienen que tener continuidad. Tienen que tener continuidad aquí estas 5, con estas 5, con estos 5. Estos orificios es donde vamos a introducir el alambre telefónico, bueno, el cable, la punta de alimentación, la terminal de algún elemento, ¿sí? La punta de la fuente. Aquí es donde voy a meter mis terminales y tengo de 5 en 5 orificios, pero toda esta fila tiene continuidad hasta aquí. Y si nos damos cuenta, exactamente aquí hay un recorte de la línea roja y de la línea azul. Ya no tiene continuidad para acá, porque tiene continuidad estas otras, 1, 2, 3, 4, 5. Estas 5 tiras de 5 orificios son continuas hasta acá. Pero para que yo tenga continuidad completamente de principio a fin de esta línea, le pongo aquí en medio un puente. Con eso garantizo que ya toda mi línea va a estar alimentada. Así aquí pongo el positivo de la fuente de alimentación. Y acá arriba, de igual forma, pongo un puente para asegurarme que toda la línea de arriba va a tener mi alimentación en la fuente de alimentación. Entonces así funcionan las líneas, tanto las líneas de abajo como las líneas de arriba, positivo y negativo, ¿sí? Ahora, estas que yo le llamo columnas, que van por números precisamente y por letras, decimos que la columna 1 es toda esta y va por letras de la A a la E y de la F a la J. ¿Qué significa eso? Que aquí en medio ya se corta esa continuidad, no hay nada más que sea continuo. Por lo tanto, la columna 1 va a tener continuidad de la A a la E, nada más, aquí en este 5. Y la columna 1 va a tener continuidad de la F a la J. ¿Qué quiere decir? Que aquí abajo hay una pista de cobre, ¿sí? Que va corrida de la A a la E. Y que aquí yo puedo meter 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 5 terminales de un elemento, 5 patitas, ¿sí? Una terminal si quiero nada más ocupar un elemento, o 5, no más. No puedo meter 2 puntas en una sola orificio, o 3 ni se diga, ¿no? Una solamente y solamente una, más no, porque si meto más de una, entonces el orificio se va a hacer un poquito más grande. Y eso implica que haya falsos cuando quiera yo utilizar otra vez la tablilla de protocolo. Hay falsos, pero además como el orificio se va haciendo grande, como ya les comenté por aquí de este lado, que se alcanzan a apreciar las pistas, se van abriendo, se van abriendo. Y eso hace que tenga contacto con otra pista, con la de al lado. Lo cual no puede ser, no puede suceder eso, que la pista o la columna 1 tenga contacto con la columna 2. Aquí son independientes y deben ser independientes. La columna 1 no puede tener continuidad con la columna 2, ni la 2 con la 3, ni la 3 con la 4, ni la 4 con la 1, ni viceversa. Todas deben ser independientes. De la A a la E tengo 64 líneas, columnas, 64 columnas independientes, cada una con 5 orificios para utilizar. Y abajo tengo otras 64 columnas de la F a la J, independientes también, con 5 orificios cada una para utilizar.
¿Cómo me doy cuenta de que está en buen estado? Bueno, como esta tablilla protoboard ya la he usado, entonces voy a verificar, como tengo allí con otras 4 tablillas, pues utilicé esta, voy a utilizar esta y voy a verificar que sí tiene continuidad de entre su misma columna o entre su misma línea y que no tiene corto entre columnas alternas, ¿sí? Que no tiene contacto con ninguna de las columnas alternas, para que mi circuito que yo vaya a armar no haga un cortocircuito, no tenga un contacto a masa, etcétera. Ok, vamos a hacer la prueba. Bien, voy a utilizar dos alambres de el número 21, 22, yo llamo alambres de telefónico, ¿sí? En donde ya está mi punta lista para introducir en la tablilla, y está unida aquí con esta punta del multímetro, y así esta otra. Está en continuidad, probador de continuidad, el multímetro, por lo tanto vamos a poder escuchar el momento en el que haya continuidad. Yo voy a probar primero mis líneas de alimentación, entonces se puede ver ahí, se puede observar. Tengo que hacer lo siguiente: voy a meter mi punta en el primer orificio de mi línea de continuidad de alimentación, y voy a checar que sobre esa línea haya continuidad. Ahí está, en ese orificio, en este otro 5, en este otro 5. Después aquí hice el puente, recuerda, y también hay continuidad hasta el final. Pero abajo no debe de haber continuidad, lo cual es correcto. No debe de haber continuidad en la parte de abajo. De lo contrario, estaría mal, ahí estaría en cortocircuito mi línea de alimentación. Pero hacemos la prueba entonces. Aquí no suena, tampoco, no marca nada. No marca, no suena. Entonces las líneas de alimentación de este lado están bien. Si marcara alguna de ellas, hay cortocircuito, ¿sí? Me voy con las líneas de abajo y hago lo mismo. La roja, la línea roja, no tiene continuidad. El multímetro ya se descompuso. Es que aquí está, no debe tener contacto. Entonces en la línea de abajo, y ahora algo muy interesante, cuando su multímetro no suena, puede marcar valor, y eso me indica que también hay continuidad. O suena o marca. Por ejemplo, aquí estoy en la línea azul y voy a verificar que no haya continuidad, que haya continuidad entre esa línea azul y no entre la roja. Entonces la azul, ahí está, suena y marca. Aquí continuidad, continuidad. Ahí ya, marca nada más, marca, ¿sí? Marca porque la resistencia ya es muy alta. Ahí está, marca. En la línea roja no suena ni marca, no suena ni marca con ningún orificio, entonces quiere decir que están libres, están listas para utilizar. En las columnas también, en las columnas voy a tomar la columna 64, ahí está. 64, orificio A, y me voy hacia abajo, ¿sí? Con las columnas. A ver, déjenme ver. 62. Estoy con la columna 64, de la A a la E, tiene continuidad en todas, pero con la 63 no debe tener ninguna continuidad. Sí, me voy con la 63 ahora, lo dejo ahí y muevo la 60 y a 62 muevo ahora, probando con la 63, y no debe de haber continuidad con ellos. Pero entre la 63 misma sí, está bien. Me voy con la 62 y me paso a la 61, lo cual no suena con ninguna, y con la misma 62 sí. Dejo la 61 fija, me voy con la otra a mover la 60 y no tiene continuidad, por lo tanto está bien. Con la 61 sí. Y así pruebo cada uno de mis columnas que no tengan continuidad con la de al lado. Por ejemplo, aquí me voy a la 36, casi la del medio, y entre ellas mismas sí debe tener continuidad. A ver, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. 5 orificios tiene continuidad, pero abajo, como les había dicho, no debe tener continuidad con ninguno de los elementos orificios de la misma 36, ya viste, ni con la de 35 ni con la de 37. Entonces voy con la 35 y muevo esta otra a la 34, lo cual no debe tener continuidad, ¿sí? Ni abajo de la misma 35 tampoco. Pero sobre esta misma columna de 5 orificios sí deben tener continuidad estos. Por lo tanto está bien mi tablilla protoboard. Al menos aquí yo puedo deducir que estos de aquí están en buen estado y es lo que voy a utilizar para mi circuito.